Notas de la historia. Aunque don Joaquín Agusti, ex 4G, no fue el primer radioaficionado puertorriqueño como muchos creen, ya que lo fue su hijo adoptivo Enrique Camuñas, 4LG, quien obtuvo la primera licencia de radioaficionado expedida en Puerto Rico. Don Joaquín sin lugar a dudas fue uno de los más reconocidos pioneros de la radioafición y de las comunicaciones radiales comerciales en Puerto Rico. Dicho sea de paso, el primer puertorriqueño que sepamos, que obtuvo una licencia de radioaficionado fue Julio Conesa, un ponceño que luego fue dueño de la estación WPRP. Don Julio la obtuvo en Baltimore, MD el 28 de septiembre de 1916 mientras estudiaba en los Estados Unidos cursos especiales en comunicaciones. La misma fue expedida por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ya que en aquella época todavía no existía la FCC. La licencia se conocía como Licensed Radio Operator, Amateur Second Grade. El reconocimiento que siempre se mantuvo a don Joaquín nos hace publicar nada menos que 93 años más tarde algunas notas de gran valor histórico que fueron escritas por él en el circa 1920. Escribió don Joaquín. La radio y yo. 1908. Interesado en la electricidad. En mi casa en la hacienda Christie en Mayagüez se usaba gas para el alumbrado. Instalé una pequeña bombilla en la pared al lado de mi cama y fui añadiendo pilas secas en serie hasta que logré alumbrarme con la bombilla todas las noches al acostarme. Necesité ahorros de meses del dinero que me daban para dulces para comprar las pilas secas. 1912. Ya en San Juan como relojero, leía y me interesaba en todo lo que hablaba de electricidad. En ese año el Congreso pasó la primera ley regulando el uso de transmisores por radioaficionados. No existían los bombillos de radio. Solo existían aparatos crudos de chispa para transmitir y de piedras para recibir. Es decir, había detectores de carborundo, molibdeno, galena, etc. 1916. Estaba entonces de ayudante del comprador del negociado de materiales de imprenta y transporte del gobierno. Eran mis compañeros Nemesio L. Soto, mi jefe y Antonio Fernández, empleado del despacho. Les hablaba de la radio y pude interesarlos en algo. Fundamos una asociación entre los tres para estudiar radio. Allí construí el primer receptor de galena que aún poseo en mi museo. Soto es hoy empleado de la American Railroad Company y Fernández del Departamento de Instrucción. Ninguno siguió interesado en la radio. Aún solo existía la radiotelegrafía y podía escuchar señales de la vieja estación de la Parada 8, sin saber lo que decían, pues no sabíamos la clave. 1917-1918. Las actividades se redujeron a experimentos y estudios en mi casa. Estábamos en guerra y estaban prohibidos los transmisores y las antenas. 1919. El gobierno levantó las restricciones. Yo volví a instalar mi antena entre dos postes de bambú en el mirador en la calle San José 3 del Viejo San Juan y empecé a estudiar la clave con mi hijo adoptivo, Enrique Camuñas. Él construyó un receptor que más tarde lo adquirió Pedro Gil. La Electroimporting Co. Vendía algunas piezas para construir y experimentar. No tengo con quién discutir, consultar. Nadie cree que algún día se podrá hablar por radio. Los radioaficionados de los Estados Unidos aumentan con la ayuda de la American Radio Relay League, de quien yo era socio. Recibía el órgano de la asociación, que aún existe, el QST, desde el 1915. Se empieza a publicar la revista Radio News. La compañía de Forest empieza a fabricar los primeros receptores elementales para los radioaficionados, los únicos interesados en la radio. La prensa considera la radio como cosa de juguete. Sin embargo, ya se ha establecido la telegrafía comercial a través del Atlántico con el invento de los alternadores de alta frecuencia de Alexanderson. Los vecinos me miran con curiosidad al verme trabajar en mi antena. Algunos creen que estoy chiflado. Camuñas y yo nos hacemos socios en otra asociación de radio en Hermsback, en New York, que se llama The Radio League of America. Usamos siempre el botón insignia en la solapa. Un día Camuñas, siendo empleado de la casa Finlay, le vende ratoneras a un señor de Don Jesús T. Dinero, 4KT.
Carolina, que por casualidad llevaba también el botón de la liga en su solapa. Se conocen y el señor le pregunta que quién es el dueño de la antena E en la calle San José 3 y cómo se podía subir al mirador. El señor en cuestión era don Jesús de Piñero. Luego Piñero me visitó y establecemos una amistad de hermanos que aún perdura. Somos amigos inseparables, porque él, como yo, estaba interesado en radio. Él tiene un receptor y está aprendiendo la clave. Larca adquiere la compañía Marconi y se lanza al mercado en comunicaciones. Se dice que la Westinghouse está haciendo experimentos en radiotelefonía a grandes distancias. 1920. Encargamos las piezas esenciales para construir transmisores, Piñero para telefonía y yo para telegrafía. Camuñas obtiene su licencia de operador, la primera expedida en Puerto Rico. Ya copiamos los mensajes de los barcos. Nuevas personas se unen a nosotros, todos amigos íntimos. Pedro Rodríguez, aún hoy con la casa Los Muchachos. José M. Maduro, hoy jubilado del gobierno, aprenden la clave. Recibí las piezas y procedo a construir el transmisor de chispas. Estas notas son del diario de don Joaquín Agusti, 4G. De ellas podemos notar el interés en la telegrafía y en la construcción de equipos, ya que para aquella época no se conseguían equipos fabricados. Hoy día es difícil encontrar un radioaficionado que se ha formado estudiando, experimentando y ayudado por otros. La tendencia es aprender preguntas de memoria, aprobar un examen escrito y obtener una licencia. Es la tendencia a entender que una licencia es un permiso para hablar. La radioafición es mucho más que eso y es la obligación de los clubes ayudar a los que comienzan para que puedan aprovecharse de todas las modalidades que nos ofrece este maravilloso pasatiempo. Estudiar, aprender, experimentar, construir y disfrutar de todas las modalidades, desde conversar en uno de los muchos modos, fabricar antenas, competir y sobre todo ayudar a los nuevos pinos a salir de la rutina de hablar con 2 o 3 de sus amigos. Que bien pueden hacer por teléfono. Y convertirse en buenos radioaficionados. La bola está en el lado de las distintas organizaciones de radio. La radioafición es diversión, pero necesitamos la ayuda de los que saben de la materia. Manos a la obra.